En las últimas semanas, algunos hermanos han estado pasando por grandes dificultades. Pareciera que las adversidades de la vida son como las olas del mar que van y vienen. Por eso debemos de estar preparados porque no sabemos cuándo esa dificultad regresará. Quizás esa sea la razón por la cual en el libro de los Salmos nos encontramos con varios salmos que son cantos de fortaleza para cada uno de nosotros. Perdón, como el que vamos a estudiar en esta tarde, el Salmo número 13. Y este salmo lleva por título: Pon la mirada en el lugar adecuado para poder continuar. Y mi mensaje para ti en esta tarde es, hermano, no te enfoques en ti, no te enfoques en los problemas, enfócate en Dios para que puedas seguir. Parece que nos va a dar testimonio el día de hoy. Mira, este salmo lleva por en el título, tú vas a ver algo que dice Salmo de David, y básicamente nos está diciendo que David es quien escribió este salmo, no hay duda alguna. El detalle es que no se nos dicen las circunstancias por las que estaba pasando David o qué fue lo que lo impulsó a escribir este salmo. En este canto nosotros vamos a ver que David, como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros, está pasando por tribulaciones y se sentía abandonado por Dios. También, como cualquier otro creyente, vamos a ver nosotros que David tiene luchas internas que él necesita atender. Por eso en este salmo David abre su corazón de par en par ante Dios y nos muestra cómo enfrentar una larga y dura adversidad. Este canto nos podrá llevar de lo amargo a lo dulce, de lo bajo a lo alto, de la derrota a la victoria. La clave será dónde ponemos la mirada. Y mira, vamos a comenzar diciendo que para que tú puedas seguir adelante en esta vida, no te enfoques en ti mismo. No te enfoques en ti mismo cuando las dificultades llegan a tu vida. Mira lo que nos dice David en los primeros dos versículos y tú vas a detectar algo muy interesante. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Fíjate lo que nos dice David al inicio. ¿Hasta cuándo? 4 veces en tan solo 2 versos David está haciendo esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Esto indica que David ha pasado por esta tribulación ya por algo de tiempo y él se está impacientando. También podemos notar un desgaste ya en David. David en su desesperación piensa que su situación nunca va a terminar. Por esa razón, él está preguntando a Dios por un límite de tiempo en esta prueba. En el contexto, cuando nosotros leemos este salmo, no vemos que esto sea causa de una disciplina de parte de Dios. Por tanto, aquí vamos a ver claramente que los problemas vendrán a todos, a todos. ¿Sabes? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo, ¿recuerdas? Él vivió con un aguijón en la carne. Timoteo se nos dice que tenía úlceras. Es más, leemos en la Biblia que un hombre nació ciego desde su nacimiento. También, ¿recuerdas a Job? Él lo perdió todo. Problemas, dificultades y retos vendrán como parte de la vida para que nuestra fe sea probada. Por eso, no creas que como creyente no pasarás por las tribulaciones, que estás exento de ellas. ¿Sabes? Vas a pasar por ellas porque vivimos en un mundo pecaminoso y además caído. Pero lo importante aquí es tener en mente que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder continuar en esta vida a pesar de las dificultades. Solo debemos de creerle a nuestro Dios y tenemos que echar mano de esas herramientas que Él nos provee, como lo vamos a ver en este salmo. Mira lo que dice David. Por favor, pon mucha atención.
¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? ¿Te fijas el pronombre? Pon atención. Fíjate lo que dice David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y si yo te pregunto algo, seguramente lo vas a contestar fácilmente. ¿En quién está enfocado David? ¿Qué es lo que gobierna en la mente de David? David solo está enfocado en lo que le han hecho, en lo miserable que es él, en lo que le duele, en lo que le ha afectado. Es normal pensar en uno cuando le han herido, pero el problema es estar estancado y olvidarnos de quién es Dios y cómo actúa Dios en la vida del creyente. Y ese es el problema que tiene David en estos dos versículos. Dice, ¿hasta cuándo me olvidarás? David dice que Dios le ha olvidado. Ya no se comunica con él, ya no le contesta como él quiere y por eso piensa que Dios se ha olvidado de él. Y sabes, alguien se olvida de una persona cuando no quiere tener relación con ella, cuando ya no le importa, y eso es lo que siente David de parte de Dios. No está pensando correctamente porque cree que Dios es un padre que desampara a sus hijos así como así. Dice David, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? David ya ha perdido toda esperanza, piensa que ya todo está perdido para él. David no solo está flaqueando en su fe, sino también en su teología. Mira, el salmista había dejado claro que Dios no se olvida de sus hijos en otros cantos, pero aquí se le ha olvidado. Dice Isaías 49:15 lo siguiente, una pregunta retórica para pensar. Dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Y cuál es esa respuesta? No. Una madre en su cabal juicio no se olvidará de su hijo. Y mira el resto de este versículo. Aunque olvide ella, que es muy difícil, aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Es difícil que una madre se olvide de su hijo, por lo tanto es imposible que Dios se olvide de uno de sus hijos. No permitas que los sentimientos te manejen en el momento de la adversidad. Recuérdate a ti mismo lo que enseña la Biblia de quién es Dios. Pero David se nos está desesperando. Este parece otro David totalmente diferente de otros cantos que hemos estudiado. Dice David, ¿hasta cuándo? Nuevamente, esta es la segunda vez que él pregunta, él pide un límite de tiempo. Estas preguntas dejan en claro que David sabía sobre la soberanía de Dios y eso es bueno. Él sabía que la solución estaba en manos de Dios y en nadie más, no en sus enemigos, porque Dios es soberano y tiene control de cada circunstancia de la vida. Nada se le escapa a él. Y esto es un acierto para David. No sería su ejército, no sería su fuerza, no sería su poder, sino Dios quien podría acabar con esta situación, porque Dios es soberano. Y David le dice al Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Ahora David piensa que Dios a propósito no quiere hablar con él y como si lo estuviera evitando. Hasta usa el pronombre personal, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Indicando que Dios esconde su rostro nada más de él, no de los demás. Da la figura de alguien que pasa cerca y se hace como que no lo ve. David en realidad está muy desesperado y no está pensando correctamente. Y a lo mejor tú puedes preguntarte, ¿por qué Dios a veces guarda silencio? Y la Biblia nos da varias razones. A veces lo hace para probar nuestra fe.
También guarda silencio para que aprendamos a depender más de Él, para que hagamos una oración más profunda. También guarda silencio porque a lo mejor no hemos aprendido lo que Él quiere que aprendamos y regresamos a ese mismo problema. En esos momentos difíciles, David no podía apreciar el plan de Dios porque está enfocado solo en Él. Se le olvida que Dios no desperdicia ni una gota de sufrimiento, ya que todo ayuda para bien a los que lo aman, como dice Romanos 8:28. Se le olvidó que Dios es rico en misericordia, como lo vemos a través de la Biblia. Se le olvidó que Dios nos ama tanto que nos adoptó como hijos suyos. Se le olvidó que Dios se le puede clamar y Él a su tiempo va a responder, como dice Jeremías 33:3. Se le olvidó que nada nos separará del amor de Dios, como dice Romanos 8:35. ¿Sabes? Cuando la contestación a la oración tarde, no te dejes engañar creyendo que Dios se ha olvidado de ti. Lo que debes de hacer es analizar más profundamente esa situación para ver qué es lo que te está diciendo Dios, qué es lo que te está enseñando. Mira, David dice en este canto, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? ¡Wow! Pon atención lo que está diciendo David. Nos está diciendo que él mismo se está consolando con sus propios pensamientos. Está describiendo una lucha interna que le está atormentando. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Está David en condición de ministrarse él mismo? Yo pienso que no. Pero es lo que está haciendo. Él está encerrado. Él se ha puesto en un caparazón. Él no está en condición de aconsejarse él mismo. Porque está siendo movido por sus sentimientos en lugar de moverse por la palabra de Dios. Y está cometiendo un error muy grande. Dice, con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Sus emociones no están estables. Aquí nos habla de una gran tristeza que está provocando una intranquilidad, una gran preocupación. Y ese sentimiento no se va, porque dice que cada día está ahí. No le permite descansar y si no descansa, eso va a acarrear otros problemas como el no poder enfocarse, el no poder pensar y a lo mejor problemas físicos. A pesar de su frustración y mala teología, déjame decirte algo. David está haciendo algo que es correcto. Se está desahogando con Dios. Está abriendo su corazón y se está desahogando y le está diciendo a Dios realmente cómo se siente. Esta oración provocará que más adelante David reaccione y va a cambiar su mirada, como lo veremos al final de este canto. Dice Santiago 5:13, un gran consejo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Haga oración. Lo peor que puedes hacer tú es encerrarte y dejar de orar cuando Dios parece distante. En ese momento de duda y ansiedad, abre tu corazón. Dile a Dios cómo te sientes. Eso te confortará y te ayudará a alinear tus pensamientos con la voluntad de Dios. Verás las cosas de una manera muy diferente. Mira lo que nos sigue diciendo David. David dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este es el cuarto ¿hasta cuándo? Ahora menciona una persona en particular que le está causando ese dolor. La figura que nos está dando David es la de un luchador que está sobre su oponente y lo tiene imposibilitado. No se sabe quién era este enemigo porque David en su vida tuvo muchos enemigos, pero por lo que vemos es feroz, ya que está dominando a David como lo apreciamos en sus palabras. En este verso David está comenzando una transición que también no es muy buena. David en estos dos versículos está enfocado en él,
pero ahora está dejando de enfocarse en él. ¿Y en qué se está enfocando? Se está enfocando en el problema. Se está enfocando en la persona que le está causando ese dolor. Y ¿sabes? Eso tampoco es de beneficio. Y esto nos va a llevar a nuestro punto número 2. Para poder continuar, no te enfoques en ti mismo, pero ¿sabes? Tampoco te enfoques en los problemas. No te enfoques en los problemas. Mira lo que vamos a ver en los versículos 3 y 4. ¿Qué es lo que dice ahora David? Fíjate lo que nos dicen estos versículos. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo. Lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿En qué está enfocado ahora David? David está enfocado en el problema. Y aquí leemos nosotros 3 verbos imperativos que David usa para captar la atención de Dios. Dice, mira. David pide que Dios lo vea con atención y que evalúe su situación con cuidado. También dice, óyeme. David no solo quiere que Dios lo vea, sino que también le escuche con mucha atención. La palabra usada aquí para oír da la idea de prestar mucha atención, como cuando un juez, una persona muy importante va a dar un veredicto. También usa la palabra alumbra, la cual nos da la idea de aclarar algo porque no se ve bien, como si estuviera oscuro. David le pide a Dios, alumbra mis ojos. Y sabes, David lo que quiere es comprender lo que está sucediendo. No entiende por qué está en esa situación y por qué está durando tanto tiempo. Es como si le dijera, Señor, ayúdame a ver las cosas claramente porque yo no entiendo. Básicamente David le dice, Dios, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. ¿Sabes? A David se le ha olvidado que la palabra de Dios es lo que le da luz al creyente y aclara la vista, como lo leemos en el Salmo 119, 105, un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sabes, la mejor forma de que tus ojos sean iluminados es por medio de la Biblia. Busca en ella la respuesta a tu problema. Busca en ella por qué estás pasando por esa situación. Se te abrirán los ojos y podrás apreciarlo todo mejor. David dice que necesita a Dios iluminarlo, abrirle los ojos para que no duerma de muerte. Si Dios no actúa, David se siente perdido. A continuación, David da 2 razones por las cuales quiere comprender la situación. Si no lo hace, morirá. Y el versículo 4, él quiere saber cómo vencer a su enemigo. David se siente al borde de la muerte porque piensa que está cerca el final. Por eso se dirige así a Dios con tanta desesperación. Mira el versículo número 4, lo que dice David. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿En quién está enfocado David? Sigue enfocado, como en el versículo 2, ahora de sus enemigos. Está enfocado en ellos sin poner la mirada en el lugar adecuado. Por eso está estancado. Ya no está enfocado en él, pero sigue con los pensamientos erróneos. Está llenando su mente de sus enemigos. Y ahora él está preocupado por lo que se pueda decir de él. No quiere que el enemigo cante victoria sobre él. Está preocupado por el qué dirán, pero debería de preocuparse por el qué dice Dios, pero no es así. Ahora, pon atención. Pasó del singular al plural. Ahora dice, mis enemigos se alegrarían.
Ahora no se enfoca solo en ese enemigo en particular, sino que empeora la situación, empeora las cosas trayendo a la memoria todos sus enemigos. Ahora David es otro, está pensando en una manera muy extraña, ya trae hasta a los enemigos. En su mente todos sus enemigos ya están celebrando. Nada haría más feliz a sus enemigos que ver a David derrotado. David está totalmente enfocado en el autor de su sufrimiento, lo cual es un grave error y como puedes ver, lo está empeorando todo. Está poniendo sus pensamientos en las cosas que no le están ayudando a resolver ese problema. Mira, habla de resbalar y esta palabra indica ser sacudido para provocar una caída. Al pensar así, se ha olvidado que Dios ayuda a sus hijos a mantenerse firmes para que no resbalen, como dice Salmo 121, versículo 3 y 4. ¿Quién? Dios no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel, a su pueblo. Pero por poner David la mirada en los problemas, no alcanza a apreciar esta gran verdad. No te olvides que aunque estés pasando por un valle de sombra de muerte, Jehová sigue siendo tu pastor y al final te llevará seguro a tu eterno hogar. Vamos al siguiente punto. Mira lo que vemos aquí. Si tú quieres seguir adelante en medio de la dificultad, no te enfoques en ti mismo, no te enfoques en los problemas, lo vas a empeorar. Enfócate en la misericordia de Dios. Enfócate en la misericordia de Dios. Mira lo que sucede en los últimos 2 versículos. Parece algo difícil de creer. ¿En quién está enfocado ahora David? Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿En quién está enfocado ahora David? ¿Qué sucedió? Mira cómo empieza este versículo número 5. Mas yo. Esto es lo mismo que decir pero yo. Indica que a pesar de lo anterior, la plática va a dar un giro muy brusco. Pareciera que quien va a describir el resto del canto es una persona diferente. A partir de este momento veremos una actitud totalmente opuesta a los primeros versículos. Y es que las personas que no están enfocadas correctamente parecen otras, como David. Viven en un mundo muy diferente, estrecho, donde es difícil entrar. Pero ahora David cambiará y él se abrirá totalmente. Mira lo que dice David: mas yo en tu misericordia he confiado. Vamos a ver ahora a un David decidido, determinado a poner su mira en Dios solamente. Podemos apreciar que está dejando sus sentimientos de lado y ahora se está enfocando en Dios. Ya no se enfoca en él, ya no se enfoca en su problema. Por eso habla de una manera totalmente diferente. En los primeros versos había abierto su corazón para dejar ver su parte carnal, pero ahora pone su mirada en la misericordia de Dios y ve las cosas en una manera muy diferente. Por fin ha encontrado la salida de donde estaba él encerrado, por eso ahora puede avanzar y puede abrirse. Y sabes, hay que tener cuidado con esto. No quiere decir que David es de piedra y que no sienta. Claro que David sigue sintiendo, claro que David sigue percibiendo lo que está sucediendo a su alrededor, pero eso no lo está controlando. Ahora David está actuando en una manera muy diferente porque va de la mano de Dios. Algo impresionante aquí es que la situación de David no ha cambiado un milímetro.
Pero esta oración ferviente le ha ayudado a desahogarse y a alinear sus pensamientos con la voluntad de Dios. Por esa razón David es otro, porque ha decidido poner su confianza en la misericordia de Dios. Con sus acciones y estas palabras nos está demostrando que realmente cree lo que sabe de Dios. ¿Sabes? Debemos de luchar contra nuestros sentimientos. No debemos permitir que estos nos quiten la mirada de la misericordia de Dios y que nos cieguen, como en el caso de David. Mira lo que dice David. Él está enfocado en la misericordia de Dios. Y esto es muy interesante. No sé si lo notaste, pero el mismo Dios que está permitiendo ese dolor es el mismo Dios que ahora lo ve como misericordioso. Lo que nos indica es que David ahora ve la situación como algo bueno que le está pasando a él, como algo provechoso que saldrá de ahí. La misericordia es ser bueno con alguien, compadecerse de esa persona, y es lo que está diciendo ahora David de Dios. Dios decide de quién tiene misericordia, porque la misericordia no es algo que se gana, pero David tiene confianza en que la podrá obtener de Dios, porque Dios es sumamente misericordioso. Dice Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. David reconocía que Dios es soberano y que hará las cosas como Él cree posible, como Él cree que es mejor. Por eso está apelando a la misericordia de Dios. Recuerda que Dios está en control de todas las cosas y que Él ve lo que nosotros no podemos percibir. No podemos creernos más sabios que Dios y darle instrucciones de qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero lo que sí es válido es apelar a su misericordia, pedirle que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Mira lo que dice David también. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. David ha puesto toda su confianza en Dios, quien es misericordioso, y vemos que realmente lo cree, porque ha tenido un cambio de actitud. La palabra para confianza nos da la idea de alguien que se refugia en un lugar donde se siente seguro, como un niño encuentra refugio en los brazos de sus padres. Ahí se siente seguro, tranquilo. Es lo que nos está diciendo David con esa palabra. Ahora él ve a Dios como digno de toda confianza, como un gran refugio en tiempo de prueba. Leemos nosotros en Salmo 18, versículo 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Te fijas? Qué manera tan diferente de pensar usando el pronombre posesivo mío. En tiempo de pruebas, ¿dónde pones tu mirada? ¿Te enfocas en ti? ¿Te enfocas en el problema? Porque sabes, ahí es donde correrás tú a refugiarte. Si pones tu mirada en ti, te encerrarás. Si pones tu mirada en el problema, te esclavizarás. Pero si pones tu mirada en Dios, quien es castillo fuerte, podrás seguir adelante, podrás seguir avanzando como lo vemos aquí con David. Mira lo que dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahora David puede experimentar un sentimiento diferente a la tristeza que describía. Ahora él se puede alegrar. No cabe duda que este es otro David. La tristeza ya no lo controla desde que decidió poner su situación en manos de Dios. Lo que le produce alegría es pensar la posición que tiene delante de Dios. Ante Él está seguro, Él está a salvo.
Lo que le produce esa alegría también le produce un sentido de seguridad. David está pasando por un valle de sombra de muerte, pero ahora ya no teme, va confiado siguiendo al buen pastor, como lo dice el Salmo 23. Versículo número 6, parecería que estamos en otro canto. Mira lo que nos dice David: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora no solo está alegre, sino gozoso, a pesar de que no ha cambiado la prueba ni un gramo, ni un centímetro. Ahora va a alabar a Dios por medio del canto. David ha regresado por fin a ser el dulce cantor de Israel. Se ha abierto por completo. Y esto me hace pensar cómo era David. Seguramente David, a donde iba cantando, alabando, iba alegremente. Ahora ese David ha regresado. ¿Cuántas personas a su alrededor no lo extrañaron profundamente y anhelaban ese David que alababa a Dios, que era alegre? Muchas personas seguramente estuvieron agradecidas con Dios porque David había regresado. Ellos han de haberse alegrado de que el David de los primeros 4 versículos se haya ido, porque este es el David que se extrañaba, el David que confía y alaba a Dios. Y mira cómo termina el canto David. Eso es algo asombroso. Dice: porque me ha hecho bien. Ahora ve la prueba con otros ojos. Sabe que será de bendición. El salmista sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. El salmista puede gozarse en medio de la prueba porque ahora sabe que hay un propósito en ella, como nos lo enseña Romanos 5, versículos del 3 al 5. Ahora él puede ver que la prueba no será permanente y que puede gozarse aún en medio de la tormenta, como dice Primera de Pedro 1:6. Esto es lo que nos dice Pedro: en lo cual vosotros os alegráis. ¿Y por qué se van a alegrar? Están de vacaciones, tienen una fiesta, ¿por qué se alegran? Mira lo que nos dice Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese es David. Puede alegrarse, puede gozarse, porque se ha enfocado en la persona de Dios. Como cristiano, Dios te ha capacitado con un poder impresionante que te ayudará a gozarte aún en medio de la prueba. Pero ¿sabes? Tienes que hacer uso de él. Tienes que poner tu mirada en el lugar adecuado, que es la misericordia de Dios. El salmista no es el mismo de los primeros versos, porque ahora, si lo resumimos, confía en Dios, puede alegrarse, va a cantar, reconoce que Dios hace esto para su bien. La prueba no ha terminado para David, pero ahora la está enfrentando en una manera muy diferente. Como tú puedes apreciar, mucho tiene que ver dónde pongas tu mirada para que las dificultades de la vida se hagan pesadas o se aligeren. Pon tu mirada en Dios, confía en Dios. Y sabes, la Biblia nos enseña muchos ejemplos prácticos de esta situación. ¿Te acuerdas los espías cuando fueron a reconocer la tierra? ¿En quién pusieron su mirada? ¿En quién la pusieron? Se veían pequeños, la pusieron en ellos, que eran pequeños, la pusieron en los problemas, que eran gigantes, etc. Pero un ejemplo muy práctico y muy conocido por todos de nosotros es Pedro. Jesús, dice la Biblia en Mateo 14, que caminaba sobre el mar de Galilea. Y Pedro, quien era discípulo del Señor Jesús, quien quería ser como su maestro, pidió caminar en el mar como él. ¿Sabes? Mientras Pedro tenía su mirada en Jesús, pudo caminar sobre el mar.
Leemos nosotros en Mateo 14:29. Y él le dijo, ven, el Señor Jesús le dice a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué glorioso hubiera sido que Pedro hubiera pasado un buen rato caminando sobre el mar con Jesús. Pero ¿qué sucedió? Dice Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, ¿en quién puso su mirada Pedro? En el problema. ¿Qué sucedió? Tuvo miedo. ¿En quién puso su mirada? En él mismo, en sus limitaciones. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro, al quitar su mirada del Señor y poner su mirada en los fuertes vientos y en sus limitaciones, se hundió y limitó la bendición de haber andado sobre el mar con el Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor le reprende por no haber confiado en Él y haber puesto su mirada en el objeto incorrecto. Dice Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se perdió esa gran bendición de haber hecho algo extraordinario de la mano de Jesús por haber quitado su mirada de él. No pierdas grandes bendiciones que están a tu alrededor. Dios ha puesto grandes cosas a tu alrededor. Pon tu mirada en Dios para que puedas apreciarlas. No cometas el mismo error que cometió David en los primeros 4 versículos. Yo te tengo un reto para esta tarde. ¿Qué harás para comenzar a prepararte desde ahora para no quitar la mirada de la misericordia de Dios cuando el tiempo de la dificultad llegue? ¿Qué harás hoy mismo? ¿Qué decisión debes de tomar? ¿Sabes? Bueno sería que oráramos de esta manera. Señor, ayúdame a no quitar mi mirada de tu misericordia en todo tiempo, especialmente en medio de la adversidad, para seguir alabándote y confiar que lo que usted me ha hecho es para bien. Es para bien. Recuerda, no te enfoques en ti, no te enfoques en el problema, enfócate en la misericordia de Dios. Enfócate en la misericordia de Dios. Esperamos que el estudio de esta tarde en verdad sea de bendición para tu vida. Y te voy a confesar algo. Creo que por primera vez me pusieron atención en toda la tarde porque dije que iba a confesar algo. El 16 de octubre del año 2016 enseñé este salmo por primera vez. En aquella ocasión quizá no tenía idea por lo que el Señor me haría pasar más adelante. Pero sabes, en aquella ocasión Dios me dio la teoría. Hace poco alguien me hizo esta pregunta, hermano, ¿usted cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Sabes? La respuesta está en este salmo. Regreso mi mirada a las verdades de Dios por mucho que duela eso. Y he visto esto mismo en otras personas como el pastor Bruce Blakey. Él hace lo mismo. No eches en saco roto esta gran joya bíblica porque es de gran bendición. Esperamos que la exposición de esta tarde de la palabra haya sido de gran ánimo para tu vida. Y recuerda, pon tu mirada en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios.